¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de telecomunicaciones y electrónica. Para mí es un gusto saludarlos de nuevo y en esta oportunidad vamos a iniciar con el primer tutorial de la herramienta PatchLoss versión 5. Pero antes de iniciar me gustaría hacer una pequeña introducción sobre un tema muy importante para poner en contexto lo que son el diseño de radioenlaces, que es la viabilidad de un radioenlace, es decir, saber si un radioenlace es factible o no es factible de realizar. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, hay que entender que la validación de un radioenlace está basado en dos criterios que sí o sí se deben cumplir. Es decir, estos dos criterios se deben cumplir ambos. No puede ser que un criterio se cumpla y el otro no. Tienen que ser ambos para poder concluir que un determinado radioenlace es viable. ¿Cuáles son esos dos criterios? Ok. El primer criterio es respecto a la validación de la línea de vista. Ok. Sabemos que la línea de vista es cuando dos antenas tienen visibilidad radioeléctrica una con la otra. Es decir, que no existe ningún obstáculo, ya sea un árbol, un edificio, un pico montañoso, que afecte el tránsito de las ondas electromagnéticas de una antena a otra. Y esto sabemos que está basado en lo que se conoce como la zona de Fresnel. La zona de Fresnel es básicamente un área en forma de elipsoide por donde se mueve donde se concentra la mayor cantidad de energía radioeléctrica en un radioenlace. Ok, es importante tener en cuenta que la zona de Fresnel tiene un radio, que de hecho es este radio que tenemos acá, que es R1, y tenemos una zona de despejamiento que se conoce como R2. Básicamente, para que la línea de vista esté despejada, tenemos que tener en cuenta que debe existir como mínimo un 60% de la primera zona de Fresnel despejada. ¿Ok? Es decir, en este caso, este obstáculo no debe pasar de esta posición que representa el 60% de la zona de Fresnel. ¿Qué pasa si sobrepasa ese 60%? Bueno, ya tendríamos pérdidas por obstrucción, pérdidas por difracción. Entonces, este es el primer criterio para que un radioenlace funcione, es validar la línea de vista, es decir, asegurarse que no exista obstáculos por lo menos en el 60% de la primera zona de Fresnel. ¿Cuál es el segundo criterio? Bueno, el segundo criterio es el presupuesto de potencia del enlace. Como sabemos, el presupuesto de potencia no es otra cosa más que la sumatoria de las ganancias y las pérdidas a lo largo de un radioenlace. Eso al final nos lleva a determinar cuál es la potencia que le está llegando al receptor. ¿Ok? Y aquí el criterio de importancia que hay que tener en cuenta es que esa potencia que le está llegando al receptor siempre debe ser mayor que la sensibilidad del equipo receptor, que es un parámetro que viene en las hojas de datos del fabricante del equipo. Ok, tenemos que validar eso, que siempre la energía, la potencia que llega al receptor tiene que ser mayor a ese nivel de sensibilidad. Ok, para saber que la señal está llegando de un lado al otro del radioenlace. Entonces ven que son dos criterios muy importantes. Son criterios que de hecho no dependen uno del otro. Son criterios totalmente independientes, pero se deben cumplir ambos para poder decir, ok, ese radioenlace tiene factibilidad de que se pueda realizar. Ok, entonces hay que tener eso muy en cuenta. Ahora bien, la herramienta PatchLoss nos permite verificar ambos criterios, tanto validar la línea de vista como realizar un presupuesto de potencias para saber cuánta potencia le está llegando al receptor. Ok, en este video, en este primer video, vamos a hablar de cómo validar la línea de vista con PatchLoss.
En el próximo video ya vamos a hablar del presupuesto de potencias, ¿ok? Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Cuál es el ejemplo que vamos a utilizar? Como ejemplo vamos a utilizar este caso donde tenemos que determinar y diseñar un enlace punto a punto a una frecuencia de 5 GHz, es decir, 5000 MHz. Ubicado acá en Costa Rica, tenemos los dos emplazamientos. Uno que está en el volcán Irazú, donde tenemos acá las coordenadas de latitud y longitud, y el otro emplazamiento va a estar ubicado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, conocido como TEC, igual con sus coordenadas geográficas, latitud y longitud. Aquí podemos ver una pequeña imagen realizada en Google Earth de los dos emplazamientos. Y este es el ejemplo que vamos a desarrollar. Recuerden que en esta primera parte solo vamos a hablar de lo que es la validación de la línea de vista en Patch Loss. Ok, entonces pasamos a la herramienta Patch Loss para seguir con el tutorial. Muy bien, vamos a proceder a abrir la aplicación Patch Loss. Doble clic en el icono. Y lo primero que tenemos que hacer es configurar los mapas en la aplicación. Aquellos mismos mapas que habíamos descargado en el video anterior, debemos de configurarlo en la aplicación Patch Loss. Este proceso hay que hacerlo cada vez que iniciamos un nuevo proyecto. Entonces nos vamos a configuración, a la opción Set Git Configuration, pestaña Primary Den. Acá seleccionamos la opción SRTM World. Nos vamos a Setup. Buscamos la carpeta donde están los mapas. La seleccionamos, damos OK, OK. Y posteriormente al botón File Index. Aquí tenemos que ir a la opción File, importar Index y SRTM HGT Files. Ok. En la ventana que nos aparece tenemos que seleccionar todos los archivos. Hay que asegurarse de seleccionar todos. Ok. Le damos en abrir y luego ya podemos cerrar esta ventana. Acá le damos OK. Si queremos guardamos la configuración. En el caso mío no la voy a guardar. Y ya los mapas están configurados. Siguiente paso. Vamos a establecer los emplazamientos. ¿Ok? ¿Dónde se establece esto? En esta opción, en este icono. ¿Ok? Le damos acá. Ese es el icono de Site List. O sea, como la lista donde están los sitios o los emplazamientos en este caso. Y acá tenemos que poner tres parámetros: el nombre, la latitud y la longitud. Ok, según lo que vimos en el ejemplo, un emplazamiento está en el volcán Irazú. Entonces vamos a ponerle Irazú. Y el otro está en el TEC. Ok. Vamos a poner la latitud. Aquí es muy importante poner atención. ¿Cómo se pone la latitud y la longitud? Bueno, se hace de la siguiente manera. Según lo que hayamos visto, la latitud era 9 grados, ponemos 9 y ponemos un espacio, ¿ok? Luego, 58 minutos, espacio, 45 segundos, norte, ¿ok? Todo con espacio. Luego, la longitud sería 83 grados, 51 minutos, 09 segundos, oeste, ¿ok? Vamos con el otro emplazamiento, que sería el del TEC. Latitud 9 grados, 51 minutos, 16 segundos, norte. Longitud 83 grados, espacio 54 minutos, 33 segundos, oeste. ¿Ok? Una vez que tenemos los emplazamientos, sus respectivas coordenadas, cerramos la ventana y automáticamente podemos ver los dos emplazamientos
identificados con su nombre. ¿Ok? Bien. El siguiente paso es cargar, es decir, visualizar los mapas del terreno. Hay tres formas de hacerlo, que son estos tres iconos. ¿Ok? Con este primer icono lo que hacemos es mostrar los mapas normales, por decirlo así. Vamos a hacer clic para que lo vean. Ok, y se carga con esta vista. Luego tenemos esta segunda que lo que hace es cargar los mapas, pero con lo que es sombreado. Ok, entonces vamos a cambiarlo acá. Tenemos que dar un chancecito para que él haga el cambio. Ok, ahí está el mapa, en ese caso con sombras. Y el tercero, que es la opción de la vista en terreno en 3D. Ok, podemos dar clic acá, se nos va a abrir una ventana nueva y ahí se nos va a ver una vista en 3D. Por el momento no nos vamos a meter con la vista en 3D, eso lo vamos a ver más adelante. Ok. Vamos a cambiar, vamos a cerrar acá y vamos a cambiar la vista a la vista normal porque creo que es la que se ve más clara. Ok. Una vez que visualizamos los mapas del terreno, vamos a establecer el radioenlace. Recuerden que los radioenlaces hay de dos tipos. Está el punto a punto y el punto multipunto. ¿Ok? Con esta opción establecemos el punto a punto y con esta otra opción el punto a multipunto. En el caso nuestro es un enlace punto a punto. Entonces vamos a seleccionar esta opción. Nos dirigimos a uno de los dos emplazamientos. Hacemos clic, jalamos la línea hasta el otro emplazamiento y soltamos. Ya queda establecida la línea del radioenlace. ¿Ok? ¿Qué sigue ahora? Bueno, vamos a generar el perfil de elevación del terreno. Para generar el perfil de elevación del terreno, lo que hacemos es hacer clic sobre cualquier parte de la línea del enlace. Se nos despliega este pequeño menú y vamos a seleccionar la opción de datos del terreno. Se nos abre esta ventana y nos vamos al menú operaciones, generar perfil. Ok, en esta pequeña ventana podemos ver ciertas características de los emplazamientos como el nombre, sus coordenadas, latitud, longitud, el ángulo de azimut, y podemos ver un dato muy interesante que es la distancia, o sea la longitud del enlace, que en este caso es de 15,130 kilómetros. Aquí. Ok. Y aquí hay otro dato que es la distancia de incremento, que ahorita está en 50 metros. Ahorita vamos a ver qué es esto de la distancia de incremento. Vamos a darle en OK. Y OK. Y aquí ya podemos ver el perfil de elevación del terreno. Bien. Ahora, acá nosotros podemos movernos a lo largo del perfil. Podemos hacer clic en cualquier parte y se nos va a mover esta línea. Donde nosotros hagamos clic, se va a posicionar la línea indicando el punto donde estoy posicionándome. Acá arriba está una tabla que nos indica cuál es la distancia a la que está, por ejemplo, del emplazamiento más a la izquierda. En este caso es el del TEC. Y el que está a la derecha es el del IRASUL. Ok, vean que aquí vienen los nombres indicados. Entonces, esa es la distancia. Y luego tenemos el ángulo de elevación, por ejemplo. Perdón, la altura de elevación. Tenemos acá, por ejemplo, en este punto, tenemos una distancia de, en este caso serían 600 metros y una altitud de 1405 metros sobre el nivel del mar. Si nos movemos en cualquier punto, ahí nos va a decir a qué distancia estamos, en este caso a 8.4 kilómetros y una altitud de 2293 metros sobre el nivel del mar. Ahora vean algo interesante. Los incrementos van de 50 en 50. ¿Lo ven? Eso es lo que está definido en el perfil.
si nosotros queremos cambiar ese incremento, entonces nos vamos a operaciones, generar perfil y lo cambiamos acá. Por ejemplo, podemos poner que el incremento sea de 1 metro para que sea más preciso. Entonces le damos OK, OK, y vea que ahora sí los incrementos van de 1 en 1 metro. Entonces eso nos permite mayor precisión para movernos a través del perfil. OK. Vean que aquí ya podemos hacer como un estudio visual de cómo es el perfil y cuáles son las posibles obstaculizaciones que se nos pueden presentar en el radioenlace. Por ejemplo, si ponemos la línea totalmente a la izquierda, o sea, en el emplazamiento del TEC, en este caso vemos que está a una altura de 1406 metros sobre el nivel del mar. Y si ponemos la línea totalmente a la derecha, que sería el emplazamiento del Irazú, vemos que está a una altitud de 3308 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, aquí vemos un pequeño pico montañoso que posiblemente nos va a afectar en el radioenlace, y de hecho podemos posicionarnos en él y ver cuál es su altura. Vea que aquí la altura es aproximadamente 3415 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que entre este punto, esta obstaculización y el emplazamiento del Irazú, hay una diferencia aproximadamente de unos 110 metros, lo cual es bastante, ¿ok? O sea, es un obstáculo muy importante que nos va a obligar a utilizar, por ejemplo, en este caso, en este emplazamiento, nos va a obligar a utilizar una altura de torre muy elevada, ¿ok? Lo cual, como ya sabemos, es contraproducente. Pero como esto es un ejemplo, simplemente entonces vamos a dejarlo así por el momento, ¿ok? Bien, ya tenemos el perfil. Ahora vamos a el último paso, que es cómo determinar la altura óptima para las torres, que esto es el dato que nosotros necesitamos para validar la línea de vista. Para hacer eso nos vamos al menú Design y aquí donde en la opción que dice altura de las antenas, ¿ok? Se nos muestra esta opción donde básicamente tenemos varias cosas que tenemos que reseñar. Por ejemplo, acá tenemos la altura de la torre en el emplazamiento más bajo y acá la altura de la torre en el emplazamiento más alto. Patch Loss por defecto le asigna una altura de torres de 5 metros. Obviamente porque los equipos no pueden estar y las antenas no pueden estar en el suelo, ¿okay? Tienen que estar sobre una torre con cierta altura. Entonces ese es un valor por defecto. Bien, ahora, pero a nosotros lo que nos interesa es saber cuál es la altura que deben tener esas torres para que exista por lo menos como mínimo un despejamiento del 60% de la primera zona de Fresnel. ¿Ok? Pero antes de hacer este cálculo de las torres tenemos que definir algo muy importante que no hemos hecho, que es la frecuencia de trabajo. Aquí abajo indica la frecuencia de trabajo. Si nosotros hacemos un clic, se nos va a abrir esta ventana donde aquí abajo podemos definir la frecuencia. Recuerden que para este ejemplo vamos a utilizar una frecuencia de 5 GHz, es decir, 5000 MHz, por lo tanto está la frecuencia correcta. ¿Ok? ¿Por qué es importante definir la frecuencia? Porque recuerden que el radio de la zona de Fresnel depende de la frecuencia. Entre mayor es la frecuencia, la zona de Fresnel, la elipsoide, se hace más alargada y por lo tanto su radio es menor. ¿Okay? Podemos, por decirlo así, sortear los obstáculos más fácil porque la zona es menor, la de Fresnel. Y si nosotros disminuimos la frecuencia,
lo que va a pasar es que el radio de Fresnel más bien va a aumentar, y al aumentar el radio de Fresnel vamos a necesitar obligatoriamente utilizar torres más elevadas. Ok, ahorita vamos a hacer ese ejercicio para que lo vean. Entonces vamos a darle OK, la frecuencia está bien, y ahora sí vamos a calcular la altura óptima para esas torres. ¿Cómo hacemos eso? En este icono que tiene en forma de calculadora, hacemos clic y el programa automáticamente calcula la altura de las dos torres en cada emplazamiento. Ok, hacemos clic y nos dice que para el emplazamiento más bajo la torre tiene que estar o debe tener una altura de 19.5 metros, mientras que en el emplazamiento más alto efectivamente necesitamos una torre de unos 200 metros. Obviamente esto es un cálculo real, pero es contraproducente utilizar evidentemente torres tan altas porque van a estar sometidas a las fuerzas de los vientos y de los factores climatológicos que los pueden afectar. Por lo tanto, evidentemente ese tipo de torres tan altas generalmente no se utilizan. Aquí lo que habría que hacer es, en este caso, mover el emplazamiento, ok, a una posición más alta, evidentemente. Pero como esto es un ejemplo, lo vamos a dejar así. Lo importante que quiero que vean es que el programa te calcula las alturas de las torres óptimas. Ahora bien, vean que si yo cambio la frecuencia, vamos a disminuir la frecuencia a, por ejemplo, 900 MHz. Lo que va a pasar es que el radio de la zona Fresnel va a aumentar, por lo tanto voy a necesitar más altura de torres. Vean que aquí, si vuelvo a hacer el cálculo, vemos que las alturas de las torres aumentaron. Ahora necesitamos 20.8 metros en el emplazamiento más bajo y 212 metros, prácticamente 213 metros en el emplazamiento más alto. Entonces vean cómo la frecuencia efectivamente afecta el tamaño, el área, la zona de Fresnel, y por lo tanto vamos a necesitar alturas de torres más elevadas para que la zona de Fresnel no colisione contra el terreno. Ok, entonces eso es algo muy importante. Bueno, esto sería todo básicamente en este primer tutorial. Recuerden que aquí solo estamos verificando el primer criterio, que es la validación de la línea de vista mediante el uso de la herramienta Patchloss. Ya en el próximo tutorial vamos a ver cómo generar un presupuesto de potencias, y ya lleva unas configuraciones un poquito más avanzadas y es muy interesante, pero eso lo vamos a dejar para el próximo video. Esto sería todo por este tutorial. Muchas gracias y hasta luego.